Grande hipocresía europea. La relación de los europeos con la Ummah judía debe ser analizada en la historia de su continente. Miles de años los judíos fueron perseguidos en este continente desde la España medieval con su sistema de inquisición fin a la Shoah, en la cual 6 millones de almas sin pecado fueron matadas por los nazistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Europa queriéndose disculparse de sus crímenes, las injusticias que cometieron, decidieron de apoyar la idea a que Israel se crea. Mas en estos dalcavos años se remarca que ciertos países europeos miran de alejarse de la idea de soportar a Israel a achaques del conflicto israelo-palestiniano. Sosde que, queriendo criticar la política de Israel, un nuevo antisemitismo da raíces en la mentalidad europea. El aborrecimiento del judío hoy en día se manifiesta como una obsesión de enemistad contra Israel. Cuando las instituciones europeas meten al mismo rango del régimen apartheid Israel y la África del Sur, no solo dan una información falsa, mas trocan la realidad histórica. Israel es un estado democrático donde judíos, árabes, druses y cheques viven en armonía teniendo los mismos derechos de ciudadanos. Un otro doble estándar de la política europea es la influencia de la media y la presencia del lobby pro-palestiniano. Tal la BBC o el jornal Guardian dan de manera negativa el portrait de Israel y pasan en calladez el terrorismo palestiniano. La Agencia Internacional de Desarrollo Americana, USAID, en investigando su pasado, estableció que el dinero del contribuyente americano fue dado sin razón a la BBC y a organizaciones islamistas y mismo al Hamas sobre la influencia del lobby palestiniano que falsificó con maestría la destinación de los fondos. La opinión pública europea está así entosigada con la narración negativa de Israel, que es considerado como una fuerza de ocupación sin tomar en consideración la complejidad del conflicto. Además, muchos de los políticos europeos, para darse a querer bien por los numerosos musulmanes viviendo en Europa, se atrevan a criticar a Israel, cosa que no les cuesta. Es evidente de ver la hipocresía que existe en la Irlanda, en la Suecia y en la Bélgica, donde la crítica de Israel esconde un antisemitismo fuerte. En estos países, malosamente, el judío debe de guardar sus orígenes en no mostrando ningún signo religioso. Los políticos ingleses critican y miran de dar lecciones a Israel de no querer respetar la ley internacional en sus acciones en Gaza, mas por contra no dicen ni una palabra sobre las violaciones de otras naciones, tal la China, que opresa a los uigures en Asia. En los dalcavos 20 años, las relaciones entre Israel y las más importantes naciones europeas fueron caracterizadas con altos y bajos, mas siempre al desavantaje del Estado judío. Siempre estos países miraban a tratar con Israel a un nivel bajo. De una banda, esas naciones europeas desarrollan y mantienen relaciones económicas, científicas, de defensa y de seguridad con Israel, mas de la otra banda lo juzgan negativamente en relación con la situación en Yehudá y Shomrón y su lucha contra el Hamas en Gaza. Malgrado que estas naciones topan justo la lucha de Israel en Gaza, ellas no mancan de darle lecciones de cómo comportarse en criticando que no respetamos las convenciones de Geneva. Cuando la Rusia invadió la Ucrania, la mayoría de los países europeos imposaron penalidades a Moscú
en boicotando los productos rusos y dando un ayuda económico estratégico ilimitado a Kiev. Cuando fue el caso de Israel que empezó su lucha contra el mal terrorista islamo fundamentalista en Gaza, en el Líbano y en la Siria, los países que hacen parte de la Unión Europea no solo se abstenieron de dar sus apoyos, mas muchas veces no mancaron de condenar Jerusalén en sus actos, en imposando castigos diplomáticas y militares. Sin ninguna vergüenza, hubo mismo políticos europeos que llamaron al boicot total de Israel. En estos días, la prensa mundial no se queda de publicar y filmar al presidente Trump de los Estados Unidos en dando sus declaraciones sobre su política mundial y sobre la situación entre su país y los países europeos. Él les dice que 300 millones de americanos no se van a sacrificar a defender 500 millones de europeos contra 140 millones de rusos. Esta protección tiene una fin y esta fin ya vino a escadencia. Mas, a la excepción de Israel, ni $1 no se va a gastar para proteger otras naciones que tienen la capacidad de defenderse como los europeos. Buen día, queridos europeos. Sin más tardar, despertaos y tomad lección de Israel para empezar a vuestras nuevas generaciones de ciudadanos cómo defenderse con las nuevas tecnologías militares que pocas naciones posean. Respetad y ayudad a Israel a vencer el terrorismo árabe si queréis que viva y que vos dé su asistencia contra la Rusia hoy y contra la China en pocos años a venir.